Bienvenidos, les saluda Roberto García, mi esposa Margarita de García. Estamos listos ya para continuar con la serie de sanidad financiera y hoy nos toca hablar acerca de algunos conceptos equivocados que tenemos acerca del dinero y acerca de las riquezas. Así que vamos a leer de la Escritura Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este pasaje Jesús está haciendo una alusión clara, precisa y directa acerca de una entidad pagana llamada Mamón, que es el dios de las riquezas. Y él está estableciéndolo, declarándolo como un señor, como alguien a quien se le sirve. Curiosamente, cuando hablamos de finanzas o cuando hablamos de dinero, en muchos de los casos, los conceptos equivocados que hemos manejado acerca del dinero nos han llevado a estados de esclavitud, a estados de servicio al dinero. Puede ser que usted me diga, bueno, pero yo controlo mi dinero. A lo largo de este programa vamos a considerar varios aspectos, varios conceptos equivocados y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice la Biblia respecto del dinero. En sí el dinero como tal no es ni bueno ni malo. La actitud y la disposición con la que se maneja el dinero es donde está el problema. Los pensamientos que el ser humano tiene respecto del dinero, los conceptos que tiene respecto del dinero, son los que encausan al final el desempeño que el dinero causa en los individuos. Pero vamos a considerar algunos de esos conceptos equivocados. Conceptos equivocados que llevan al actuar de las personas siguiendo la forma de lo que están gestándose en su mente para comportarse de determinada manera. Por supuesto, un concepto equivocado va a generar actitudes equivocadas. Entre los conceptos más comunes tenemos uno que dice que el dinero lo compra todo. El dinero lo compra todo. Hay gente que todo su pensamiento está enfrascado en lo que puede comprar con dinero. La experiencia práctica nos muestra que no es cierto. En la experiencia práctica nos damos cuenta que, por ejemplo, alguien puede comprar medicinas. Pero no la salud. Así es, entonces puede comprar una casa, pero no un hogar, no una familia. Entonces es falso que el dinero lo compra todo. También hemos escuchado hasta la saciedad gente que dice, con dinero puedo hacer lo que quiera. Y es relativamente cierto. No es tanto que pueda hacer lo que quiera. Puede adquirir lo que posiblemente le alcance. Lo cierto es que el dinero no es eterno tampoco. Y aunque las personas tengan un momento de deleite, de disfrute con las cosas que compran, pero son temporales, efímeras, que no perduran en el tiempo. Tristemente, esa es la realidad. Por ejemplo, usted compra un carro del año hoy, el último modelo, pero dentro de 12 meses ese carro ya es del año pasado, ya no es el último modelo. Entonces posiblemente va a querer tener otro. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los celulares. Usted compra un celular hoy, que es el último que lanzó una marca famosa, pero dentro de 6 meses va a salir otro, que va a ser el último modelo. Y usted puede comprar lo que quiera, es cierto, parcialmente cierto, porque hay cosas que no se compran con dinero. Y eso es viéndolo desde el punto de vista adquisitivo. Pero alguien que tiene demasiada cantidad de dinero no puede desplazarse a lugares donde anteriormente estaba acostumbrado a visitar
en compañía de su familia. Por ejemplo, un centro recreativo. ¿Qué implica eso? Andar siempre con la angustia de que le pueden secuestrar, de que le pueden asaltar porque anda determinada cantidad de dinero o que se pueden meter a su casa. Ese es un constante asedio mental que el enemigo utiliza muchas veces para desestabilizar, cuando en realidad Dios quiere que tengamos paz y que seamos conformes con lo que Dios nos da, pero estamos hablando de dinero. Ahora, otro concepto equivocado es todo el mundo tiene su precio. La gente manipuladora cree que puede comprar voluntades, y eso es parcialmente cierto también, porque también, así como hay un corrupto, así como hay gente corrupta, hay gente corruptora. Y muchas veces se compran voluntades con dinero, pero eso tampoco dura. La experiencia nos muestra, y en la práctica vemos cantidad de personas que hoy están en procesos judiciales porque se dejaron comprar con dinero o porque alguien pretendió comprarlos con dinero. Entonces, el que todos tengan su precio, eso es relativo. Pero ¿será que en la práctica del evangelio también hay personas que se prestan a este tipo de cosas? Porque muchas veces otorgan privilegios en base a las cantidades de dinero que se dan. Desafortunadamente, ¿Verdad? existe gente liderando congregaciones donde lo que maneja o donde lo que establece su nivel de liderazgo es su aporte económico. Sí. Pero de eso vamos a hablar en programas posteriores. No nos corresponde a nosotros ver eso. También hay otro concepto equivocado que dice que el dinero todo lo resuelve. Tampoco es cierto, porque como hablábamos anteriormente, cuando una persona, por ejemplo, contrae una enfermedad, está dispuesto a gastar lo que sea para recuperar la enfermedad, para recuperarse de esa enfermedad y obtener de nuevo su salud. Desafortunadamente, en medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta que este virus, por ejemplo, no respeta ni edad, ni condición social, ni económica. Y así como se mueren los pobres, se mueren los ricos, aunque tengan mucho dinero. Entonces, no es cierto que el dinero lo resuelve todo. Un conflicto familiar no lo resuelve el dinero, a veces lo agrava el dinero. De hecho, hay un buen número de divorcios que se generan a causa del dinero. Muchas empresas que se dividen y quiebran a causa del dinero. Entonces no es cierto que el dinero lo resuelve todo. Otro concepto equivocado es yo pago, yo mando. Y desafortunadamente dentro del hogar ese es uno de los conceptos equivocados que más daño hacen. Precisamente cuando como pareja no hemos logrado definir exactamente que somos una familia y que hay un solo fondo común, cuando la idea es que cada quien paga lo que puede pagar o lo que quiere pagar, caemos en dificultades. Provocamos una inestabilidad al interior de la familia. Y muchas veces el que más gana cree que tiene el derecho de mandar. Y no es así, no es eso lo que Dios ha establecido para la familia. Hay otro concepto equivocado que dice que el que paga es el que pide la música que quiere. Tantos conceptos raros, equivocados acerca del dinero. Lo cierto es que la vida no es solo música. La vida involucra una serie de elementos y una serie de factores que la mayoría de ellos, de hecho, no tienen ninguna vinculación con el dinero. Y usted puede, como lo mencionábamos antes, manipular con el dinero. Usted puede chantajear con el dinero. Usted puede sobornar con el dinero. Pero lo cierto es que cuando usted se presta a ese juego con el dinero, mientras tenga dinero,
va a poder tener una situación sostenible o estable. Pero cuando no tenga dinero, la situación va a ser muy distinta, muy diferente. A causa del dinero las personas pierden la integridad. A causa del dinero, bueno, del amor al dinero, hay personas que pierden su virginidad, la fidelidad para con su esposo, para con sus hijos. A causa de una situación, decisiones que se están tomando basadas en ese amor al dinero que se tiene. Por eso leíamos al principio lo que dice la Escritura: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El día de hoy, según los estudios que se han hecho acerca de la sociedad, de cómo se comportan las sociedades, se dice que la clase media es la que tiene un estilo de vida esclavizante. La clase media, con tal de demostrar prosperidad, compra carros, compra casas, compra bienes a plazos largos, pagando, entre comillas, cuotas chiquitas. No lo compra de contado, sino el crédito, termina endeudándose. Pero en realidad lo que están contrayendo son deudas. Sí. Deudas a largo plazo. Y entonces tienen que pasar muchos años pagando un bien. Puede ser que al final diga sí, pero va a ser mío. ¿Pero a costa de qué? La depreciación también que año con año va teniendo. Ahora, desafortunadamente muchos de los conceptos equivocados los aprendimos en casa, con la familia, en el hogar. Muchos de los conceptos equivocados que ahora manejamos los aprendimos de papá o de mamá o del abuelo o de la abuela, de la tía, del tío, y del eso primo. Venimos reproduciendo. Desafortunadamente, al tener un concepto equivocado, nuestras acciones y nuestras decisiones también van a ser equivocadas. Otro centro de influencia en el cual se aprenden conceptos equivocados es la escuela. El centro de estudios donde cursamos nuestros estudios básicos, o la universidad. Es una fuente, es un centro de influencia que genera mucha información equivocada, mucha información torcida, aunque no sea esa la intención, porque la intención puede ser instruir. El problema es la clase de instrucción que se está generando por los contenidos que se comparten. Otro centro de influencia también son los medios, la radio, la prensa, la televisión, las redes sociales. Los medios proyectan también conceptos equivocados. Ahora, ¿cómo podemos enmendar? O más bien dicho, vamos a considerar otro aspecto. ¿Por qué aprendimos conceptos equivocados? Ya vimos que la mayoría de ellos los conseguimos o los aprendimos en el hogar. Pero desafortunadamente ese aprendizaje o esa experiencia con el dinero en la mayoría de casos fue por humillación. Sí. La experiencia que nos marcó respecto del dinero tuvo como causa una humillación. Vamos al área de los estudios, cuando uno está en la escuela, en los primeros años. Yo pasé por eso, porque yo era la niña pobre del grado. Y fui víctima de la humillación de muchas de mis compañeras, ¿verdad? Porque estudié en una escuela de niñas. Y esas cuestiones aparentemente son insignificantes, posiblemente no causan daño, pero sí causan daño. Marcan la vida de la persona. Marcan la vida, sí. Aparte de eso, pero en las mismas cuestiones se van dando también porque resultó que la niña pobre tenía más habilidad que las otras niñas que tenían el dinero. Entonces, las otras niñas que muchas veces no comprendían las clases, terminaban pagándome para que yo les ayudara a hacer las tareas o para que yo les diera copia de las tareas que yo había resuelto. O muchas veces terminaron pagándome el refrigerio en el recreo, pues como yo no tenía para pagarlo,
pero ellas sí tenían. Entonces hay cuestiones allí mal comprendidas que a veces a los niveles más bajos de los niños ya se van gestando. La primera infancia es una etapa crítica en la que muchos de los conceptos equivocados se graban y quedan plasmados como que hubieran sido escritos en piedra. Una de las cosas que lastima mucho la mentalidad infantil es cuando, por ejemplo, el papá le promete algo, le ofrece comprarle algo y no se lo compra. Y en lugar de comprar eso, compra otra cosa. O cuando lo ilusiona al niño con que lo va a llevar a un paseo y ese paseo jamás se dio. Son cosas que marcan la vida de un niño, de una niña. Y hay otros aspectos que vamos a considerar también en futuros programas. El abuso de poder también es otro factor que marca la vida de las personas respecto a la adquisición de conceptos equivocados. De igual forma, la manipulación que se hace con el dinero. El día de hoy encontramos a mucha gente trabajando en actividades para las que no estudiaron, a causa de que necesitan dinero. Y no es que esté mal trabajar en otra área que no sea la que uno estudió. Sí. Lo que sucede es que desafortunadamente las oportunidades de empleo que existen el día de hoy son tan pequeñas, tan mínimas, que no, la cantidad de oferta de mano de obra es demasiada. Entonces tenemos un déficit de empleos y evidentemente con tal de generar un ingreso, la gente se dispone a trabajar en lo que sea. Desafortunadamente, aún en eso hay manipulación. Yo tuve la oportunidad de estar en una empresa en contacto con gente que estaba en la dirección y era sorprendente. Y de hecho ellos lo utilizaban como argumento y decían, bueno, no sé, que aquí tengo profesionales trabajando por tanto. Y mencionándolo de manera despectiva. Tristemente, repito, cuando nuestros conceptos son equivocados, nuestras actitudes, nuestras acciones van a ser equivocadas. Hasta el hecho de un despido. En aras de evitar pagar una cantidad grande por un sueldo con alguien que ya tiene determinada experiencia y cantidad de años para contratar 2 personas con menor salario, tratando de ahorrar esa parte. Entonces, aún hasta en eso, o sea, es de ver ese mensaje subliminal o esas acciones subliminales que muchas veces se dan, enfocadas también con el dinero. El menosprecio a la labor que realiza un empleado, por ejemplo. Ese es un elemento muy constante el día de hoy en las empresas. Con tal de pagarle menos a alguien, se desvalora el trabajo que realiza. Y es parte de los conceptos equivocados que se manejan con relación al dinero. Ahora, bien o mal, lo que hemos aprendido por la experiencia o por el pellejo, más bien dicho, debiera llevarnos a tener un pensamiento más racional, más inteligente respecto del dinero. Especialmente si hemos tenido un encuentro personal con Jesús y hemos ya tenido el conocimiento o estamos en el aprendizaje de lo que dice la Biblia respecto de la vida y todos sus elementos. En la Escritura encontramos declaraciones impresionantes respecto al dinero, respecto al uso, al manejo que debemos tener del dinero. De hecho, Proverbios 11:28 nos dice algo interesante. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Una de las cosas que menciona la Biblia de manera frecuente es que cuando somos gente temerosa de Dios, que amamos y respetamos a Dios, dice, la mayoría de promesas de Dios dicen que no vamos a tener carencia de ningún bien.
Y vea lo que dice Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Uno de los pasajes que a mí me impresiona mucho es cuando se cuenta la historia de José, porque dice la Escritura que todo lo que José hacía prosperaba. Pero hay una frase que se repite después de esas declaraciones, y es: y Jehová estaba con José. Al estar Dios respaldando a José, todo lo que José hacía prosperaba. ¿Cuál debiese ser el anhelo de nuestro corazón entonces? Que Dios nos respalde en todo lo que hacemos. Pero estar siempre nosotros con Dios. Por supuesto, ¿Verdad? o sea, es Porque imposible. fuera de Él no se puede. Es imposible tener el respaldo de Dios si nosotros no estamos honrando a Dios como Él lo demanda y como Él se lo merece. Vea que dice Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Cuando la gente pone su confianza en el dinero, desafortunadamente cree que el dinero le va a cubrir, le va a proteger de todas las vicisitudes de la vida. Falso totalmente. Vea lo que dice Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y aquí surge algo interesante. Dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres. Una de las cosas que culturalmente en Occidente no practicamos como debiese ser es dejar herencia a nuestros hijos. Y digo no practicamos porque la mayoría hemos vivido en un entorno en el que hemos ido coyol quebrado, coyol comido. Entonces no hemos heredado, no hemos recibido herencia de nada. Herencia física de bienes. Económica. Sin embargo, en otras culturas, en la cultura hebrea, por ejemplo, desde que una pareja contrae matrimonio, por ejemplo, si mis hijos estuvieran contrayendo matrimonio, los padres de esos contrayentes comienzan a crear un fondo para heredar a sus nietos. O sea, es impresionante cómo se manejan esas culturas y cómo logran que a través de un esfuerzo común familiar se potencie el desarrollo de la siguiente generación. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos lo mismo? Seguramente tendríamos una mejor condición de vida. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Remarca nuevamente la importancia de que temamos a Dios, que respetemos a Dios, que honremos a Dios. Porque si esto pasa, entonces el bienestar de Dios va a ser evidente en cada uno de nosotros. Ahora, también la Biblia habla con relación a aquellos que han puesto su confianza en las riquezas. Lucas 6:24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. En todas las épocas de la humanidad siempre han habido ricos y pobres. La diferencia entre aquellos que han alcanzado la bendición de Dios no está en el dinero, está en su actitud. Y así como ha habido gente rica y temerosa de Dios, entre ellos Job, Abraham, Isaac, Jacob, David mismo, así como ha habido gente con mucho dinero pero temerosa de Dios, ha habido gente pobre y altiva ante Dios. La Biblia nos muestra ambos lados de la moneda, ambas actitudes. Hay mucha gente que no es en sí, o sea, que es pobre y no por ser pobre es humilde. Gente muy altiva y orgullosa. Y evidentemente cuando la gente tiene ese tipo de actitudes, la bendición de Dios no se manifiesta. Ahora la Biblia, seguramente usted ha oído el caso del rico y Lázaro. Lázaro no fue al cielo por ser pobre.
ni el rico fue al infierno por ser rico. El rico fue al infierno porque se negó a creer y a honrar a Dios. Lázaro, siendo pobre, fue al cielo no por ser pobre, sino por creer y honrar a Dios, que son la enseñanza que deja la Escritura. Ahora, hubo un cierto momento en el cual los discípulos cuestionaron al maestro respecto a la actitud que él tenía para con los ricos. Y Jesús le tuvo que decir lo siguiente en Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Pareciera demasiado radical la situación, pero lo que sucedía en la época era precisamente que la gente adinerada confiaba en sus riquezas como su Señor, como su Dios, como su todo. Y entonces, nada diferente a lo que existe ahora. Muy semejante a nuestra sociedad actual. Ahora, en Santiago, capítulo 5, hay una lectura que es un poquito larga, pero vale la pena leerla. Tiene un contenido muy interesante acerca de los ricos que no temen a Dios y acerca del juicio de Dios sobre ese tipo de personas adineradas. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. A través del apóstol Santiago, Dios lanza una advertencia, porque esto no es un juicio, es una advertencia, sí, a un cambio de actitud. Repito, ser rico no nos condena al infierno. Ser rico y altivo sí nos condena al infierno. Ser rico y negarnos a honrar a Dios nos condena al infierno. Al igual que ser pobre y altivo nos condena al infierno, el ser pobre y menospreciar la gracia de Dios también nos condena al infierno. Entonces, ¿cómo podemos llegar al cielo? Seamos ricos o pobres, temiendo a Dios, honrando a Dios, respetando a Dios y principalmente reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que Él nos dé la capacidad, la sabiduría y la habilidad para manejar todos los recursos y todos los bienes que Él pone en nuestras manos. La misma palabra de Dios dice que Dios nos ha dado la sabiduría para hacer las riquezas. Entonces, Dios desea nuestro bienestar. Así es. Pero nuestro bienestar tiene un origen, y ese origen es nuestra relación con Dios. También lo dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por último, leemos de 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El deseo de Dios es nuestro bienestar. De hecho, una de las palabras más
contundentes dichas por Jesús fue la siguiente, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida abundante, para tener una vida abundante se requiere bienestar en todas las áreas de la vida. Y ese bienestar solo proviene de Dios. Así es. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando le damos a Dios el señorío pleno de nuestras vidas. Les animamos entonces a considerar sus conceptos respecto del dinero y a buscar la guía y la instrucción de Dios para cambiar esos conceptos y para comenzar a actuar conforme a lo que Dios ha previsto y provisto para nosotros. El ser diligentes también trae bendición, trae remuneración de parte de Dios en todo aquello que hacemos. Pero hay que ser diligentes porque Dios mismo dice que prosperará la obra de nuestras manos. Entonces quiere decir que debemos esforzarnos por hacer las cosas y no pasar de forma ociosa o sin hacer nada, porque si no hacemos nada, entonces no hay obra de nuestras manos, por tanto no habrá bendición. También es una promesa del Señor que se encuentra en Josué capítulo 1 verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios para con nosotros, y les animamos a buscar y a anhelar ese propósito en su vida personal. Veremos cosas diferentes en nuestra vida, como producto de la obediencia y el sometimiento a Dios, en todo momento. No solo cuando estamos en momento de necesidad, sino en todo momento, a honrarlo con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Y por ello va a venir la bendición de Dios sin estorbo. Les animamos a continuar pendientes de nuestra serie, recomiéndela con sus amigos y seguro que la bendición de Dios le va a acompañar en todas y cada una de sus acciones y sus decisiones. Bendiciones para todos. Dios esté con ustedes en todo momento. Amén.